Hola, soy Axel del tercero B de la Bachilleres Veracruz. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, sobre los géneros literarios. El primer género literario que vamos a abarcar es el género narrativo. Como sabemos, el género narrativo es un género literario fundamental, escrito con derivaciones técnicas formales de audio en su forma clásica. Recoge series de hechos presentados o explicados por un narrador. En este tipo de narrativas suele ser dominante la tercera y segunda persona. El género narrativo se divide en tres subgéneros. El primero de ellos es la novela. Esta se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Como todo texto narrativo, se divide en tres partes: introducción, nudo y desenlace. Como ejemplo de esto está la novela de la Dama de las Camelias, ya que este libro nos enteramos en el que Armand le cuenta a un joven de su historia con Marguerite y le pide que escriba todo, así que esto es una historia en otra historia y hace que cada vez esto sea más interesante. El siguiente subgénero narrativo es el cuento o relato corto. Este es una narración breve creada por varios autores, basada a veces en hechos reales o hechos ficticios, y es producido por un reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. La mayoría de veces, o en lo que se usa este tipo de cuentos o narrativa corta, es para los niños, ya que sabemos que hay muchos cuentos cortos. Pero no nada más para eso, también hay relatos cortos de terror, etc. Igualmente, las partes del cuento son introducción o planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace o final. Las características del cuento es que tenga ficción, argumentalidad, única línea argumental, estructura centrípeta, personaje principal, unidad de efecto, prosa y brevedad. Un ejemplo de este es Polvos de Hada. Este cuento es sobre niños, pero realmente es muy bonito porque se trata sobre varias hadas que le hacían de una u otra manera rechazar a otra hada. Pero lo bueno de esto es que después se supieron llevar bien y supieron llevar todo esto a algo mejor y ahora eran felices. El siguiente subgénero narrativo es la leyenda. Como sabemos, es una narración sobre hechos sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite en generación de generación de forma oral o escrita. Hay varios tipos de leyenda, como lo son las antropogónicas, teogónicas, escatológicas, etiológicas, cosmonógicas, históricas, infantiles y religiosas. Un ejemplo de esta leyenda es el árbol del vampiro, que es situada en Jalisco. La verdad es una de las historias más crudas y más bestiales, literalmente hablando, de lo que hay en México, ya que habla sobre una contextualidad que muy pocos imaginan, y es algo que una teoría no solo en México, sino sobre todo el mundo, de estos seres llamados vampiros, de que sí existen, pero lo que sabemos es que este árbol, en pocas palabras, situado en Jalisco, es uno de los más representativos de ahí, ya por la historia que conlleva. El siguiente género literario es el género lírico, y este es un género en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. Empezamos con los subgéneros líricos. El primer subgénero lírico es el himno, que es un canto o un texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegría y aceleración. Y esto en la antigüedad era una composición coral en honor a una divinidad y es retomado con pleno valor litúrgico en la literatura. Como sabemos, el himno ahora es algo muy representativo para un país o una nación, ya que es lo que representa que ese país es. Algo que hace que sea muy relevante un himno es la forma o la teoría en la que habla, muy poética, porque no habla algo sinceramente
fácil de hablar, sino algo que te hace pensar más allá de lo normal. El siguiente subgénero es la canción. Es una composición musical para la voz humana, con letra comúnmente acompañada por instrumentos musicales. Normalmente suele ser solista, a veces tríos o a veces entre más voces. La estructura mínima de una canción es verso-estribillo, verso-estribillo. Los versos son cada una de las líneas de un poema y las estrofas son un conjunto de versos. El siguiente subgénero es oda. Este es un subgénero lírico y una composición poética de tono elevado o cantado, que trata asuntos diversos entre los que se recoge una reflexión del poeta. Puede ser religiosa, filosófica, heroica o amorosa. Puede haber odas hacia cualquier tipo de cosa u objeto, ya sea oda al amor, oda a la cebolla, oda al tomate, así por ejemplo. Ahora te leeré una parte de lo como es una oda. Amor, hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarnos. Fui ladrón de caminos, tal vez, no me arrepiento. Un minuto profundo, una mangolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestina. Como vemos, habla muy poéticamente y no habla, como ya dije, con palabras normales, sino con algo que te hace pensar y es muy bonito también de escuchar. El siguiente género lírico es el género dramático. Como dramático denominamos aquello perteneciente relativamente al drama. Como tal, es un género literario que se caracteriza por haber sido concebido para ser escenificado, bien de manera teatral, televisiva o cinematográfica. Como ya sabemos, este se puede representar en obras de teatro, ópera, mímica, ballet, etc. Un subgénero dramático es pieza. Es un género teatral que se caracteriza por el diálogo entre dos o más personajes. Tenemos que las obras de teatro pertenecen al género literario de las dramático-teatral. Y tú te preguntarás, ¿por qué se llama pieza? Bueno, ahora te lo diré. Es un concepto procedente de un término celta que puede traducirse como pedazo. El vocablo se emplea para nombrar el fragmento, la porción o el componente de algo. A continuación te leeré un pedazo de lo que es la pieza. Bueno, empezamos. El título es Mi pequeña Natalie. El autor es Fabián Choque. Los personajes son el narrador, la hija, el padre, el anciano y el hada. El escenario es el cuarto de un joven. Aparece el narrador, se sienta en su escritorio, abre su cuaderno y comienza a escribir. El narrador piensa por un momento con el lápiz en la boca. Lo tengo. Comienza a escribir. Érase una vez, había una chica llamada Natalie. Aparece Natalie mientras habla. Ella era una muchacha bonita, modela como niña, dulce, gentil y amable. Natalie camina. De repente aparece un hombre, era su papá, quien viene a hablar con ella. Le dijo el padre. Natalie, la abraza mientras sonríe. Natalie, papá. Se separan. El padre, sin soltarla de los brazos. Te dije que no vayas demasiado lejos. Natalie, lo sé papá, pero me gustaría ir. Extiende los brazos y mira hacia arriba mientras sonríe. A conocer todo el mundo. El padre, pero recuerda que en el mundo hay muchos peligros. Natalie, lo sé papá. El narrador, luego se vuelven a abrazar. Abraza a su padre. Después de eso, él se va seguro que su hija ha entendido el mensaje. El narrador piensa durante unos segundos. Después de eso, Natalie siguió jugando. De repente apareció un anciano con un bastón. La vio y se le acercó. El anciano, perdone niña. Natalie se da la vuelta rápidamente. Sí, señor. El anciano, lo siento, pero ¿me podrías ayudar a encontrar esta dirección? Le muestra una hoja de papel. Natalie, ok, lee el papel. Este lugar está cerca de aquí. Le señala la dirección. El anciano, ¿puedes llevarme ahí? Natalie sonríe. Lo siento, pero mi papá me dijo que me quedara aquí. El anciano, por favor, será rápido. Ese fue un ejemplo de pieza. El siguiente subgénero dramático es la tragicomedia.
es una obra dramática en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y parodia. Una pieza es una obra literaria del tipo realista, en donde la situación y los personajes están claramente presentados. Un ejemplo de tragicomedias muy famosas son las obras de teatro de la época del Siglo de Oro. Encontramos también este género en la antigüedad clásica. Está presente también en el teatro francés, especialmente en las obras del dramaturgo Robert Garnier. Y por último, también la encontramos en la famosa tragicomedia de Calisto y Melibea, parte de la Comedia de la Celestina, publicado en 1499, atribuido a Fernando de Rojas. El siguiente subgénero dramático es farsa. Este es un tipo de representación teatral que se caracteriza por su brevedad y la interpretación burlesca y satírica que realizan los personajes sobre diversas circunstancias y comportamientos comunes que experimentan las personas y desvelar ciertas normas y demostrar su calidad de fatuas. Unos ejemplos de farsa son las siguientes obras: El pastel y la torta, El macho y el guanajo, El oso y petición de manos de Anton Chejov. Bueno, y en conclusión de todo esto que hemos visto sobre los géneros literarios, es conocer los diferentes géneros literarios. Esto nos ayuda a tener una idea clara de lo que estamos viendo y de lo que nos podría gustar. También así podríamos conocer y saber su estructura y su forma de hacerlo, si es que esto tiene una forma y por qué se hace. Ahora sí, espero que hayas entendido este tema de los géneros literarios y cada uno de los subtemas y que te haya gustado el video. Como ya dije, soy Axel Jesús Jiménez Hernández del tercero B de la Escuela Bachilleres Vespertina de Veracruz. Espero te haya gustado este video.